Cada uno de ustedes. Vamos a tener este domingo y el próximo dos temas que les he titulado Prepare su corazón en esta Navidad. Hermanos, ¿cuántos de ustedes ya prepararon el árbol de Navidad ahí en su casa? Ya, bueno, o sea, algunos ya lo han preparado, ¿verdad? Sí, ¿cuántos de ustedes ya están preparados y ya tienen los regalos debajo del árbol? Sí, no, ahora sí nadie, ya algunos, perfecto. Sí, ok. Sí, Cori es bastante navideña, le gusta poner el árbol casi desde finales de noviembre. Nada más que ahora con el tema de que hemos estado bastante ocupados con varias cosas, no lo puedo poner en esas fechas. Le gusta ponerlo el día de su cumpleaños. Ella disfruta su cumpleaños colocando el árbol de Navidad ahí el 28 de noviembre. Pero bueno, en realidad, ¿verdad? Tenemos por ahí mucho gusto de participar de estas temporadas, porque pues vemos por allí a manera de introducción, ¿verdad? Personas que cómo se afanan adornando por ahí el árbol, ¿sí? Vemos también personas que les encanta envolver regalos, ¿sí? Otras personas por allí empiezan a prepararse para la cena navideña, ¿sí? A veces es todo un reto, ¿verdad? ¿Qué vamos a cenar, no? Sí, pues si esto, que si aquello. Se hacen preparativos en muchas áreas, ¿sí? Preparativos para crear un ambiente, preparativos pues para poder regalar algo, distintas cosas que se manejan. Es un tiempo de mucho entusiasmo, pero también a veces se vuelve un tiempo de muchas carreras, ¿verdad? Ayer disfrutábamos bastante ahí con los jóvenes el tiempo que duró el concierto que ofrecieron, ¿verdad? En la reunión de red. Fue prácticamente una hora, algunas pocas canciones y algunos mensajes breves que compartieron 4 hermanos, pero para que se llevara a cabo esa hora, ¿verdad? No tiene idea de cuánto tiempo estuvieron preparándose. Bastante tiempo estuvieron preparándose. Entonces, podemos caer en el riesgo de tener muchos preparativos alrededor de una reunión o de una época, una temporada de este tipo y pasar por alto el preparar nuestro corazón. Sí. Y yo quiero que este domingo y el siguiente vayamos viendo qué importante es preparar nuestro corazón en tiempos de Navidad. Para ello vamos a ir al Evangelio según San Lucas capítulo 1, Evangelio según San Lucas capítulo 1, y vamos a ver qué cosas se vieron involucradas en preparativos en aquella primera Navidad, ¿sí? ¿Cuáles fueron las preparaciones que se dieron o qué cosas se fueron dando, ¿verdad? En ese espacio. La primera Navidad, pues podemos decir prácticamente que la organizó Dios en su propósito. Fue la primera situación que se dio o la primera Navidad y lo vamos viendo que el Señor es muy atinado y muy puntual en lo que van siendo los preparativos para el cumplimiento de sus propósitos. Y si tomamos ejemplo de nuestro Dios en relación a ello, entonces nosotros podemos preparar nuestro corazón. Que seamos llevados más allá de lo que pudiera ser adornar una casa, un hogar, sí, o envolver regalos o preparar una cena navideña, preparar nuestro corazón. Así que, mi hermano, vamos al Evangelio según San Lucas capítulo 1. Voy a leer del verso 5 al verso 12. San Lucas capítulo 1, verso 5 al verso 12. Dice así Dios en su palabra. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Vamos a orar.
Señor, prepara nuestro corazón esta mañana para oír tu palabra y que en esa acción de estar escuchando tu palabra podamos entonces tener un corazón preparado en este tiempo para que no seamos llevados por la actividad de la época o por la demanda económica o la superficialidad que se da solamente en muchas situaciones durante este tiempo. Permítenos echar este vistazo a la primera Navidad que organizaste tú, que preparaste tú, y que en esa preparación podamos tener enseñanzas de aplicación para nuestra vida el día de hoy. Dirígenos pues, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, prepare su corazón esta Navidad, ¿sí? Lo primero que le quiero compartir es que debemos preparar nuestro corazón en esta Navidad, aunque el entorno político y económico sea complicado, ¿sí? Aunque el entorno político y económico sea complicado. Cuando se abre ya el relato de San Lucas en el Evangelio, luego comienza diciendo algo que es llamativo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea. El que Herodes estuviera como rey no era algo cómodo para el pueblo de Israel en aquel tiempo. El que él estuviera gobernando y fuese la autoridad máxima del pueblo judío era algo así como una piedrita en el zapato o como una espina en el costado. He comentado en otras épocas que Herodes era una persona temible, era una persona terrible como regente. Aún sus parientes le tenían bastante miedo. Era una persona que era bastante malicioso, bastante maligno, sumamente receloso, bastante desconfiado. Y en esa postura, en ese perfil que tenía, obviamente se reflejaba muchísimo en su manera de gobernar. El que Herodes estuviera al frente, ¿verdad?, de la nación en aquella época era una tragedia muy grande para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque Herodes era idumeo. Herodes era de la descendencia de Saúl. Y en aquella ocasión, cuando se da el que Jacob le roba la bendición a su hermano, fingiéndose ser su hermano y va con su padre. Entonces resulta que toda la bendición la recibe Jacob y cuando Esaú llega y resulta que no hay más que algo bien chiquito que quedó, que Dios permitió en su soberanía y a través de su padre le dice, pues tú vas a poder ser algo más o menos bien cuando crezcas, te hagas fuerte y te quites el yugo de tu hermano. Así a grandes rasgos. Pues llega ese momento y aquí está, ¿verdad? Herodes gobernando, ese descendiente de Saúl sobre Judea. Y es un momento muy crítico en el sentido de gobierno y de autoridad. Se daban constantes, podemos decir, inconformidades del pueblo judío de que alguien estuviera así, reinando allí. Y mis hermanos, muchas veces en el entorno en que vivimos podemos pensar y podemos preocuparnos y estar un poco pensativos, ¿verdad? Que, pues caray, la situación en nuestro país, la situación que vivimos, el entorno en que nos estamos manejando sea muy complicado. Que la cuestión de corrupción en el país es muy fuerte, la de crimen organizado, las situaciones políticas, los problemas que se están dando en el país y a nivel mundial, ¿verdad? Son bastante desalentadores. Y debemos tener en cuenta algo, que de todos modos el entorno, el medio ambiente en que vivimos no afecte nuestro corazón para recordar cosas elementales y fundamentales en lo que se refiere a la Navidad. Así que preparemos, mis hermanos, nuestro corazón, aunque el entorno político, económico sea complicado. Si lo político o lo gubernamental o lo que está en autoridad es muy difícil en nuestro país, en nuestro tiempo, no pensemos que entonces no hay remedio.
El Señor sigue siendo el Dios Todopoderoso, el Señor sigue siendo el que tiene el control sobre todas las cosas. Pero también la situación económica, ¿verdad? Algunas personas decían, bueno, en esta situación el salario aumentó más, sí, pero también aumentó tanto las cosas, ¿verdad? Que parece que no se ha sentido los aumentos de ninguna manera. La situación económica también es complicada. La época en que le toca vivir a los protagonistas de la primera Navidad era difícil económicamente, era muy difícil, sí, también era complicada. Y mis hermanos, aquí debemos de todos modos preparar nuestro corazón, aunque el entorno político y económico sea complicado, por dos cosas. Una, porque cualquier gobernante o cualquier autoridad que está en cualquier país, sí, no está sin que Dios lo esté permitiendo. No está sin que Dios lo esté permitiendo. Eso es muy importante. Y ahí siempre venimos y tocamos, aunque sea así de roce, la soberanía de Dios. Ahorita anda muy fuerte también el tema de que se coloque ya como una ley la revocación de mandato, ¿verdad? Para si algún presidente a la mitad de su gestión no está haciendo bien las cosas, que pueda ser cambiado inmediatamente. Mis hermanos, el tema es que muchas veces nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra felicidad depende de hombres, y hombres a veces que están encumbrados, hombres en la política, hombres que prometen, hombres que dicen, hombres que están en autoridad. Hermanos, sí, la Escritura dice que no debemos olvidar que todos los hombres somos pecadores, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ningún ser humano que sea lo suficientemente capaz para poder transformar cosas en la vida de seres humanos que también son caídos. A veces ponemos demasiado nuestras esperanzas y nuestra alegría está directamente proporcional a tal vez quién está en el poder, quién está al mando, quién está en autoridad. Y no, mis hermanos. Entonces, preparemos nuestro corazón en este tiempo de Navidad, aunque el entorno sea complicado, aunque la situación económica sea difícil, aunque el entorno político sea difícil. Hace mucho tiempo yo creo que les conté que una de esas Navidades en mi infancia fue tan difícil, tan dura, que lo único que se alcanzó a hacer fue colocar un arbolito de papel lustre en la pared, ¿sí? Y se puso ahí mamá con mucho entusiasmo, eso sí, compró unas 4 o 5 hojas de papel lustre y en la pared que estaba ahí menos dañada, porque vivíamos nada más en una vecindad en 2 cuartos y un baño que compartían todos los de la vecindad. Y hizo un triangulito verde y luego un café, hizo un cuadrito café para el tronco y luego con otras le puso las bolitas de colores. Nosotros estábamos felices, hermanos. Ya teníamos el arbolito, imagínense, sí. Muchos años más tarde, después cuando nos acordamos de eso, decía mamá, yo creo que estábamos bien locos nosotros. En aquella época ya de la escasez económica, yo creo que ya hasta desvariábamos y no pensábamos de que, pero imagínense, o sea, el tema es que para los 7 hijos de doña Chayo y 4 hombres y que todos que comíamos como pelón de hospicio, pues era todo un reto la situación económica y lo que se daba en aquel tiempo. Pero ella decía, es que tenemos que recordar, tenemos que recordar que Dios fue bueno y que Dios mandó a su hijo, Dios nos dio lo mejor y hizo aquella cosa. Y yo recuerdo muy bien aquel triangulito, aquel rectangulito café, el triangulito verde y las esferitas de diferentes colores. Ay, nos quedamos mirando nuestro arbolito bien contentos todos ahí alrededor. Entonces, a veces nuestro gozo lo hacemos dependiente de la cantidad de dinero que tenemos, de lo bien que nos está yendo, de cuánto llegó de aguinaldo, de tantas cosas así. Y a veces cuando eso cesa, puede que se nos venga el mundo encima y nos entre la tristeza y nos llegue la depresión. Y no, hermanos, hubo en los días de Herodes, el Señor comienza hablando que la situación era complicada, pero en medio de esa situación complicada, económica y política, Él organizó la primera Navidad. Segundo, prepare su corazón en esta Navidad. 2, aunque viva una etapa de sufrimiento y dificultad.
aunque viva una etapa de sufrimiento y dificultad. Dice la Escritura, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Entonces, aquí encontramos a una pareja que le toca estar siendo participante de la primera Navidad sin saberlo, ¿sí? Dios está moviendo las piezas. Dios sigue en control, organiza su primera Navidad y esta pareja, ¿verdad? Dice la Escritura que tenía un sufrimiento o una dificultad. No tenían hijo. Les he comentado muchas veces que el carecer de hijos en la época bíblica era una afrenta muy grande. Era una situación de considerar que si Dios no le había dado hijos a esa pareja, era porque había pecado en sus vidas, porque había pecado en sus corazones, porque algo habían hecho mal y Dios les había prohibido o les había dejado sin la bendición de tener hijos. Porque si en el libro de los Salmos se leía que herencia de Dios son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre, entonces una pareja que se le arrebataba la oportunidad de tener hijos era una pareja marcada con un algo que quién sabe qué habrán vivido, quién sabe qué pecado oculto tendrán, quién sabe qué cosas malas habrán hecho y cargaban con ese estigma. Y hermanos, en el día de hoy no es diferente. A mí me da mucha tristeza cuando veo personas que sufren luto en el tiempo de Navidad, porque llega a presentarse como una contradicción de emociones cada diciembre, ¿verdad? Se pueden poner felices por la época y al mismo tiempo a lo mejor recordar que no está tal o cual persona o que todavía estuvo con ellos la Navidad pasada. El que esté arrastrando una persona a una enfermedad y que no puede ni siquiera disfrutar o estar contento en ese ambiente. O una persona, ¿verdad?, que se ha quedado sola y ya nadie le presta atención en una etapa final en su vida. A veces, hermanos, personas en este tiempo se les hace mucho más complicado porque ya están solos, ya ni sus hijos los visitan, ya nadie les presta atención, ya nadie les presta cuidado y se crea un ambiente de soledad espantoso y de aislamiento. Y estas fechas, en lugar de ser una oportunidad para estar contentos o disfrutar, se vuelve una etapa en donde se agudiza más el sufrimiento, donde se agudiza más la dificultad. Entonces, ellos eran una pareja que no tenía hijo, ¿sí? Ella había sido estéril y aparte, ¿verdad?, el tiempo ya había pasado y parecía que las esperanzas se habían acabado. Porque cuando una pareja, podemos decir, es nueva, pues se puede tener la esperanza que a lo mejor más adelante Dios les puede conceder hijos. Pero dice la Escritura que no solamente era estéril, sino que ya había pasado tanto tiempo, dice, ya ellos eran de edad avanzada. Entonces ni siquiera se podía dar la situación de que en un futuro próximo, en una oportunidad, unos años más adelante, a lo mejor se dé la situación, pero no. Ya había pasado también el tiempo. Y somos llevados también que podemos ser vulnerables a que en tiempos de Navidad nuestro corazón se quede o en soledad o en sufrimiento o lamentando más las carencias y las dificultades a las que nos estamos enfrentando, que recordar lo que el Señor organizó y preparó en aquella primera Navidad. Hay varias personas que durante estos días sí les va a ser un reto ya por la ausencia de alguien. Va a haber personas tal vez que les resulte también bastante difícil o complicado el que a lo mejor ya no se puedan mover para hacer lo que antes hacían. Sí.
Recuerdo en una ocasión que visitando a una hermana, y ya era febrero, marzo, y pues había estado yendo con cierta frecuencia a su casa para tener un tiempo de oración o un tiempo de discipulado en aquella época. Y recuerdo que, pues, que ya era marzo y seguían los adornos de Navidad colocadas en la casa, y bien adornada la casa. Todavía estaba un pequeño arbolito, varios adornitos ahí en su casa. Pues, bueno, la hermana sigue con el espíritu navideño en marzo. Sí. Oiga, pero no, como para abril y mayo todavía seguían las esferas y los adornos y todo. Ya me quedé yo pensativo y un día le pregunto, oiga, hermana, pues ya no quitó, ¿verdad? Nada, ya dice, ande, hermano, ¿sabe? Cada año siempre me emocionaba de colocar la casa con todos los adornos y invertía mucho tiempo y andaba arriba de la escalera y arriba de la silla y pegando aquí, pegando allá, por el tema de que vinieran los hijos a visitar y todo. Pero anda, hermano, ya esta vez lo único que sí me di cuenta fue que para poner todo acabé tan cansada y tan molida que ya hasta ni podía atender a los hijos de tal cansancio que ya me había dado. Así es que dije, no, ya esta es la última vez que los pongo, ahí se van a quedar ya todo el año. Sí, ya no tengo la fuerza. Y así, y yo vi esa casa adornada todo el tiempo. Ya no se quitaron los adornos navideños, ya habían cambiado las cosas. Pero se quedó con el espíritu navideño por lo menos todo el año, ¿verdad? Sí, hermano, las cosas cambian. Sí, se cambian. Nuestra salud puede variar. Enfermedades se pueden empezar a acentuar. Condiciones de vida pueden estar siendo muy cambiantes. Relaciones pueden volverse diferentes. Pero prepare su corazón de todos modos, aunque viva una etapa de dificultad. No lo deje. Dice la Escritura que estas personas no tenían hijo. Ella era estéril y ya los dos eran de edad avanzada. Pero el Señor seguía moviéndose, preparando la Navidad. Tercero, prepare su corazón en esta Navidad. ¿Cómo? Prepare su corazón delante de Dios. Delante de Dios. Note, prepare su corazón delante de Dios. Dice el verso 6. ¿Cómo podemos preparar nuestro corazón esta Navidad? Hagámoslo preparándonos delante de Dios. Dice el verso 6. Ambos eran justos. ¿Y qué dice? Delante de Dios. Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Bueno, hemos estado mencionando que preparemos nuestro corazón, aunque el entorno sea complicado, aunque en lo personal estemos viviendo alguna dificultad. ¿Y cómo hemos de hacerlo? Pues preparémoslo delante de Dios. Dos cosas aquí que son una mancuerna, mis hermanos, que son dos que se pueden diferenciar, pero ocurren en el mismo o están en el mismo paquete. La Escritura nos habla que tanto Zacarías como Elizabeth, dice, eran justos delante de Dios. Y andaban irreprensibles. Dos cosas. Nos habla la Escritura de su estado espiritual y nos habla de su práctica espiritual. ¿Sí? Cuando nos dice que ambos eran justos, nos hablan de cuál era su estado y note, delante de Dios, que es con quien nos interesa. Porque podemos aparentar ser justos delante de las personas, hermanos, y podemos nosotros dar, pues, el gatazo frente a otro y decir, ay, esa persona es buena gente, ¿verdad? Sí. Pero a lo mejor por dentro estamos más que podridos. Por eso el preparar el corazón tiene que ver con hacerlo delante de Dios. Y el estado espiritual de esas personas, note lo que dice el Evangelio, eran justos. Pero uno puede decir y preguntarse, ¿pero quién puede ser justo en esta época de tanta corrupción en el corazón, de tanta corrupción en el pensamiento, de tanta corrupción en nuestras palabras, en nuestro lenguaje, de tanta corrupción en nuestras acciones? ¿Quién puede ser justo? La Biblia dice que solamente se puede ser justo si uno es justificado por el Señor Jesucristo, única y exclusivamente. Solamente la justicia que es atribuida de parte de Dios para nuestras vidas es la que cuenta. Y solamente el ser justos, cuando Dios lo declara, es lo que funciona y lo que sirve. A mí no me sirve de nada
Si una persona dice, oiga, usted es buena gente, no me sirve de nada la evaluación de otra persona. A lo mejor podría ser conveniente en cierta circunstancia, pero el tema es ser justos delante de Dios. Prepare su corazón delante de Dios, hermano. En estos días, permita sondear su corazón. El salmista nos menciona en el 139, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Evaluamos, hermanos. Constantemente evaluamos. Las empresas evalúan el desempeño de sus trabajadores. Los maestros evalúan el desempeño de sus alumnos. Y nosotros no hemos de evaluar nuestro corazón delante de Dios. Claro que debemos hacerlo. El apóstol Pablo le decía a los corintios, después de regañarlos por las muchas cosas que tenían ahí como problemática, les dice, ¿saben qué, hermanos? Examínense si están en la fe. Sí, porque mis hermanos, delante de Dios no es la clave ser religioso. Delante de Dios no es la clave ser buena gente. Delante de Dios lo que vale es ser justo o ser justificado. Eso es lo que cuenta. ¿Ha sido usted justificado? ¿Ha usted una persona que Dios puede decir, esta persona es justa? ¿Y cómo entonces se puede ser justo? Dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona coloca la fe en aquel que todo lo puede, en aquel que murió en la cruz para salvar de sus pecados, cuando una persona coloca la fe y pide limpieza y perdón de sus pecados, dice la Escritura que entonces la justicia de Cristo es atribuida a esa persona y los pecados de uno caen sobre la situación del Señor Jesucristo. Prepare su corazón en esta Navidad delante de Dios. Note, si su estado está en justicia, entonces el resultado será una espiritualidad práctica. Porque dice, ambos eran justos delante de Dios. Y en consecuencia, ¿qué dice? Y andaban, caminaban. Su accionar era un accionar espiritual que era resultado de esa vida de justicia. Hermanos, no podemos separar jamás una salvación de estado a una salvación de práctica. No existe. No estoy diciendo impecabilidad, pero sí estoy diciendo que aquella persona que ha sido justificada, aquella persona que es declarada justa delante de Dios, aquella persona que ha sido salvada, se va a notar en su vida. Se va a notar en su vida. Se va a notar en su forma de hablar, se va a notar en su manera de convivir, de conversar. Se va a notar en sus palabras, se va a notar en sus acciones. Claro que se nota. Prepare su corazón delante de Dios. Si ambos eran justos delante de Dios. Hermanos, pues delante de los hombres, pues podemos mantener apariencias. Delante de los hombres podemos manejar un estereotipo cristiano típico, pero no es delante de nosotros, es delante de Dios. Seguimos. También dice la Escritura que debemos preparar nuestro corazón sirviendo al Señor diligentemente en cada oportunidad. Miren lo que dice la Escritura en el verso 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, y otra vez, ¿qué? Delante de Dios. Note cuenta, ¿sí? Dese cuenta, note. Uno va preparando también su corazón en Navidad, sirviendo al Señor diligentemente en cada oportunidad. Y hermanos, si uno sirve de diferentes formas, sírvale a Dios con su trabajo, hágalo bien, hágalo como para la gloria de Dios. A veces podemos pensar que solamente servimos a personas y a veces unas personas indeseables, hermano, que uno no quisiera servirles para nada, ¿verdad? ¿Sí?
de mal carácter, de mal genio, o sea, pero dice la Escritura, que este hombre, dice, aconteció ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase. Zacarías tenía la oportunidad de servir al Señor. Dice que servía como sacerdote delante de Dios según el orden de su clase. En 1 de Crónicas 24 se establecieron 24, sí, 1 de Crónicas 24:10. Vayan conmigo, 1 de Crónicas 24:10. Va a ver que había por allí una organización bien impresionante que tenía la distribución del servicio de la casa de Dios a cargo de los levitas. Y dice la Escritura en 1 de Crónicas, 24, verso 7, que había diferentes clases. O sea, había 24 casas o 24 líderes en aquella época que se habían turnado para servir al Señor, ¿sí? Según sus turnos, ¿sí? Hicieran 24 clases en el año, ¿verdad? Servían pues cada clase 2 semanas, ¿sí? 2 semanas, o sea, en un mes servían 2 clases y se cumplía el año, ¿sí? Y dice la Escritura allí en el verso 10 que la séptima casa o el séptimo grupo de levitas era de la familia de Cos, dice, y la octava clase que entraba a ministrar en el santuario era la clase de Abías. La clase de Abías, pues, era la que le tocaba, sí, la octava quincena de ministrar, de participar. Sí, participaban 2 semanas. Pero eso era en Crónicas. En aquella época, pues bueno, a Abías le tocó ministrar 2 semanas, pero ya para la época de Cristo, esa clase con toda su descendencia había crecido mucho. Ya eran muchas personas descendientes de Abías. Entre ellos estaba Zacarías. ¿Qué era lo que hacían entonces en aquella época? Bueno, como la clase ya había crecido bastante, ya no era Abías ya había muerto, ¿verdad? Ya eran los descendientes, ya se había quedado ellos con el trabajo de las 2 semanas en la octava quincena. Entonces, ¿qué ocurría? Pues echaban un volado a ver quién le tocaba, ¿verdad? Echaban suertes para ver quién se iba a adjudicar el servicio. Y eso a lo mejor podría representar en una persona carnal, ay, que no me toque, como aquel que va el 15 de septiembre o el 16 de septiembre, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que le toque bola negra y que no le toque marchar, ¿verdad? En lugar de que le toque bola blanca, ¿no? Digo, de esas veces que dicen, ay, ok, muy bien, vamos a tener vacaciones el 24 y el 25 de diciembre, pero aquí se va a abrir el trabajo el 24 y el 25, vamos a echar una rifa a ver quién le toca venir, que no me toque, ¿verdad? Entonces, note, el trabajo del sacerdocio era un trabajo arduo. En aquella época era estar listos para examinar los animales que se iban a ofrendar para el sacrificio, era estar listos para checarlos bien, era estar listos también para el sacrificio, o sea, que hubiera agua, que hubiera leña, o sea, era un trabajo físico demandante. Sí. Y entonces, como la clase había crecido mucho, se echaban suertes para ver a quién le tocaba. Y dice la Escritura que la suerte le tocó a Zacarías. ¿Quién sabe si en aquella época hubiese sido, ay, qué bueno que no me tocó, ay, ándale, qué bueno que te tocó a ti, ¿verdad? Fíjese, pero ¿existe la suerte delante de Dios? No existe. Dios tiene todo programado. Si no, pregúntele a Jonás. Él era el causante de toda la situación trágica que se estaba viendo en aquel barco. Y unos incrédulos dijeron, vamos a echar suerte a ver por qué nos ha venido este mal. Y dice, y la suerte cayó sobre Jonás. O sea, Dios movió los dados. Sí, si fueron dados en aquella época. O sea, con Dios no existe casualidad ni suerte. Él va apuntando hacia lo que quiere que se lleve a cabo todo, a su propósito. Y este hombre le tocó servir a Dios. Y dice que lo hacía diligentemente. Dice, aconteció que ejerciendo. Esa palabra es bien preciosa. Lo hacía. Ejerciendo Zacarías el sacerdocio y otra vez, note, delante de Dios.
Hermanos, que nuestro servicio que hagamos, si va a ser nuestro trabajo en casa, si va a ser nuestro trabajo en donde estamos de lunes a viernes o de lunes a sábado, si va a ser nuestro trabajo, servicio aquí en la congregación, en alguna área, hagámoslo delante de Dios. Hagámoslo delante de Dios. Y si nos tocó en suerte, veamos que es un privilegio, no una carga, una oportunidad, no una tragedia. Dice la escritura ahí que aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. En el tabernáculo, en la parte de lo que era el lugar santo, había tres muebles, podemos decir así. Estaba en un lado, en ese recinto, que era el llamado lugar santo, tres artículos. Estaba una mesa con los panes de la proposición. Estaba en el otro lado un candelero de 7 brazos que iluminaba la zona. Y enfrente, allí donde estaba la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, estaba el altar del incienso. Ese era muy importante. Cuando colocaban el incienso y el humo empezaba a salir, era el tiempo marcado para la congregación o el pueblo de aquella época judío, de que era el tiempo de la oración. Y eso se hacía diario. Se hacía diario. Así que, hermanos, si nada más venimos a orar los domingos, andamos mal, ¿sí? Sí, ok. Era una actividad que se hacía diariamente. Y dice la escritura que él sirvió al Señor diligentemente. Preparamos nuestro corazón cuando servimos diligentemente. Dice la escritura que le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Ahí estaba el altar del incienso. Se coloca, se le prepara, se le enciende y empieza el humo a salir. En el momento en que empezaba a salir el humo, las personas que se habían congregado allí en el atrio del tabernáculo o en el atrio del templo en aquella época empezaban a elevar a Dios sus oraciones. Entonces, él era responsable de una actividad muy importante delante de Dios, la oración. Hermanos, a veces de nuestros trabajos más descuidados en nuestras disciplinas cristianas puede ser la oración. A veces pensamos que orar nos está quitando tiempo de algo que pudiéramos hacer más provechoso. Pero no, hermanos. En este servicio al Señor con diligencia y que le tocó como oportunidad, él entró, encendió el incienso, sabía que las oraciones son muy importantes. Lo he dicho varias veces. Mucho del progreso en la vida de una iglesia depende de la oración de los miembros de la iglesia. Mucho. Entonces dice la escritura que él en esa primera Navidad que Dios estaba organizando, estaba dispuesto a servir al Señor diligentemente en cada oportunidad. Pero también, 5, nada más son 6 puntos, ya casi termino. Ok, vamos. Prepare su corazón en esta Navidad, aparte de servir al Señor diligentemente en cada oportunidad, rindiendo devoción al Señor con perseverancia. Rindiendo devoción al Señor con perseverancia. Dice el verso 10, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Toda la multitud. Cuando las personas se juntaban para orar, debió haber sido todo un espectáculo muy grande. Cuando yo era niño, yo recuerdo que el culto el domingo en la mañana siempre estaba bien lleno. Bien lleno el templo donde yo asistía. El domingo en la tarde ya venían menos, ya casi a lo mejor como la mitad de los que habían venido en la mañana. Y el miércoles, que era el culto de oración, no, hermanos, casi nadie iba. Estaba bien solo el culto de oración de miércoles. Casi nadie asistía, muy pocas personas. Hubo ocasiones en que para periodos de vacaciones nos tocaba a mi mamá y a mí abrir la iglesia y nadie llegó, nada más mi mamá y yo oramos
ahí, pues bueno, vamos a cantar un himno tú y yo. Ya cantábamos un himno ella y yo, y luego ya, pues oras tú, ora yo, sí, pues porque oramos, pues oramos por esto, por aquello. Éramos niños, yo era niño, sí. Y sí recuerdo mucho eso, mucho. De las cosas más descuidadas, la oración. Y la oración es un reflejo de nuestra devoción a Dios, de nuestra devoción a Dios. Dice la Escritura que toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y dice multitud. La oración era una prioridad grande en ese pueblo. La oración era un trabajo importante en ese pueblo y lo hacían con devoción. Pero también sabe que lo hacían con perseverancia. Lo hacían con perseverancia. Déjeme le digo por qué. El canon del Antiguo Testamento se cerró con las profecías de Malaquías, ¿verdad? Y cuando se cierran esas profecías son los profetas postexílicos, después del exilio. Ya no hubo respuesta de Dios. Eso es importante, ¿sabe por qué? Porque cuando uno ora, espera que Dios conteste. Cuando uno ora, espera que Dios le responda. ¿O no? Claro que sí. Esperamos que Dios nos responda. Ellos tenían 400 años que Dios no había hablado, pero seguían siendo perseverantes a la hora de la oración. A mí me llama mucho la atención. Nosotros a lo mejor a las primeras que ya no nos contestó después de 2 semanas de estar insistiendo, no, Dios no, ya ahí nos vemos. No, ellos tenían 400 años, o sea, siguieron con una persistencia, una perseverancia, llevando a cabo su culto, su devoción a Dios, aunque no había evidencia de la intervención de Dios en un periodo tan larguísimo. Y mis hermanos, ¿cuánto de nosotros puede ser que nuestra vida devocional de atención a la palabra, de atención a la oración, ya esté tan baja porque no hemos visto la intervención de Dios, tal vez en aquello que le hemos estado solicitando? Dice que toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. ¡Wow! Habían pasado 400 años desde la última revelación que Dios le dio a Malaquías y con una esperanza impresionante, una esperanza profética impresionante. Pero seguían ahí, seguían orando, seguían atendiendo, seguían teniendo devoción. Una de las primeras cosas que se deja ver en nuestras vidas en desánimo es cuando perdemos nuestra devoción para con Dios. Cuando perdemos nuestra devoción por la palabra, nuestra devoción por asistir a la iglesia, nuestra devoción para orar. Prepare su corazón esta Navidad rindiendo devoción al Señor con perseverancia, con continuidad. Con el eslogan de Job, aunque me mate, en Él confiaré, y voy a seguir orando. Con el eslogan de los profetas menores como Habacuc, aunque la higuera no florezca, pero voy a seguir orando, voy a seguir viniendo, voy a seguir asistiendo, voy a seguir leyendo, voy a seguir ayudando de una o de otra forma. Sí, mis hermanos, sí. Dice, toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y había pasado tanto tiempo que Dios no se manifestaba. Y a veces, hermanos, experimentamos en nuestra vida unos tiempos de secas impresionantes, de que no hay nada de agua, de que nuestra alma se siente seca. No pare. Siga en su devoción con el Señor. Siga perseverando. ¿Por qué? Por el último punto. Prepare su corazón en esta Navidad, porque Dios se va a manifestar en su vida, o Dios se manifestará en su vida de una o de otra forma. Ahí estaba un tiempo terrible. Ahí estaban unas dificultades serias. Pero aquí estaba este hombre, de todos modos, junto con su esposa, dispuestos a tener su devoción con perseverancia para el Señor.
Prepare su corazón en esta Navidad porque Dios se manifestará a su vida. Dice el verso 11 y 12, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Allí donde estaba ministrando, allí donde estaba el altar, ahí donde había encendido, ahí donde había ido con aquella solicitud, ahí donde estaba ejerciendo, ahí donde estaba sirviendo a Dios, de ahí Dios le habló. Nunca es en vano el que usted lea un capítulo de la Escritura, aunque su alma esté seca. Nunca es en vano que usted eleve una oración desde la situación más profundamente desanimada de su vida. Nunca es en vano si lo está haciendo a Dios. Nunca es en vano el tiempo que usted invierte para salir de su casa y venir cada domingo a congregarse si lo está haciendo para Dios. Y allí, en el lugar de la obediencia a Dios, allí en el lugar donde estaba el altar del incienso, donde estaba ejerciendo su ministerio, allí Dios se manifestó a él. Allí Dios le habló. Allí Dios le comunicó. Allí Dios le bendijo. Y qué privilegio que después de 400 años, esta persona ejerciendo su ministerio, sirviendo al Señor con dificultad, con el estigma sobre su matrimonio, con una época dura económica y política, con dificultades en su vida, Dios se manifestara en él y que fuera la primera persona y la primera apertura de que Dios volvió a hablar, se volvió a comunicar con propósito. Entonces, mis hermanos, preparemos nuestro corazón en esta Navidad. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta. Porque Dios se manifestará. Podemos declinar y simplemente ser llevados por el ambiente de la época. Podemos sentirnos enteramente decepcionados y frustrados por el ambiente político, económico que estamos viviendo. Podemos sentirnos desanimados y deprimidos por las dificultades que estamos pasando o viviendo. Podemos tener desánimo y no ser ya perseverantes ni sirviendo al Señor, ni rindiéndole devoción. Pero no, hermanos, preparemos nuestro corazón. Veamos cómo estas personas sencillamente delante de Dios tuvieron su salvación, delante de Dios caminaban irreprensibles en sus mandamientos y ordenanzas y ejerciendo su ministerio y rindiendo devoción con perseverancia. Dios les habló. Y qué privilegio. ¿Qué pasó en ese hablarles? ¿Qué pasó en ese comunicarles? ¡Wow! Vamos a ver el otro domingo. Lo que me llama mucho la atención cuando veo este último punto, el 6, dice que se les apareció un ángel del Señor. Fue a partir de ahí que vemos un desencadenamiento tremendo de apariciones de ángeles en esa primera etapa. Hermanos, no quiere decir que los ángeles comenzaron a existir en ese momento. No, los ángeles están. Y están en la vida de cada persona que es hijo de Dios. Son tu compañía. No se hacen visibles, a menos que Dios tenga un propósito, como en este caso lo tuvo. Pero están ahí. Hay actividad angelical. La angelología o la teología de ángeles es bien impresionante. Lo que sí fue una evidencia bien fuerte de que Dios se había manifestado es que este hombre tuvo miedo. Tuvo miedo cuando se le apareció ese ángel. Hace 2 años que estuvimos en Ciudad Juárez en una serie de conferencias. Por ahí cuando se acabó el culto de cierto día, nos sentamos en la sala, todos los que habíamos asistido, los chavos y el pastor José Luis, también estaba el pastor Armando en aquel tiempo. Y no sé, se estaba
buscando en canal de televisión, creo, o en Netflix, si se podía ver una película, podemos ver una película. Entonces por ahí se tocó, que pongan una de terror y que no sé qué, y no sé, bromeando. Yo a veces pienso que los jóvenes hablan y me voltean a ver qué digo. Entonces, una de terror, de esas que nos dé miedo para no dormirnos y platicar toda la noche. Y entonces, les comenté, mira, les dije, el mundo y en la estrategia satánica se nos ha inculcado haber sobredimensionado la actividad demoníaca. Se nos ha enseñado a ver con mucha admiración los terribles poderes demoníacos, en el sentido de que no, que contamos mucho más las cuestiones del poderío del diablo, que hizo esto y que hizo aquello, y que los ambientes ocultos y que la adivinación, que bueno, todo ese tipo de cosas, que los males que se pueden hacer, etcétera, todo aquello. Se dimensiona mucho en las pantallas el poder del enemigo en películas de terror. Pero le digo, lo que nos hace falta es ver el poder de Dios en nuestra vida, que es por encima del enemigo. Eso nos falta experimentar más. Y te digo que cuando se experimenta el poderío de Dios en la vida de una persona, también te da miedo. ¿Sabes por qué? Porque aunque este era un hombre justo y irrepresible delante de Dios, el ver una manifestación de parte de Dios enviándole ese ángel le hizo ver que en su humanidad no estaba preparado para enfrentarse con Dios. En su humanidad, como aquel Isaías que miró al Señor, como aquel Daniel que miró al Señor, como aquel Juan en el Apocalipsis cuando miró también a aquel ángel. Y si el ángel causó esta impresión en este hombre, ¿qué impresión nos va a causar el día en que estemos delante de la presencia de Dios, el Señor, delante del Señor de los ángeles? Aunque el ambiente sea un caos, aunque las cosas no estén siendo lo más óptimas en nuestra vida, debemos reconocer que lo que es el culto a Dios, lo que es el corazón para el Señor, lo que es el evangelio práctico en nuestra vida, está respaldado por un poder celestial impresionante, que solo porque Dios tiene velados nuestros ojos no lo dimensionamos y nos creemos muy dueños y señores de nuestras vidas, cuando tal vez el ángel que está al lado de nosotros, Dios le pudiera dar una indicación, dale un zape para que se acomponga un poquito sí. Y a veces puede que Dios permite cosas, hermano, pero si se nos abriera nuestros ojos, espirituales para mirarlos, ay, hermanos, y solo ángeles, imagínense el Señor de los ángeles. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Preparemos nuestro corazón en esta Navidad. Preparamos pues adornando árbol, preparamos envolviendo regalos, preparamos tal vez una cena. ¿Nuestro corazón se preparará? Tome el reto aún esta Navidad, este 24 de diciembre, de leer aunque sea un pasaje y de orar todos en familia y decir, Señor, gracias por tu Hijo, el mayor regalo que me has dado. Gracias por tu poder. Gracias porque en las circunstancias, aunque no son las ideales, estamos en tus manos.
no en las manos de las circunstancias que me rodean. Prepare su corazón con gratitud para decirle: Señor, mucho me diste en la cruz del Calvario, mucho me has dado en estos días, mucho me has dado en estos años, hoy te agradezco. Prepare su corazón. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos tantas gracias porque esta escena de esta primera Navidad, cómo nos lleva a tener que reenfocar cosas, Padre, en nuestra vida. Ayúdanos, bendito y santo Dios. A veces somos avasallados porque las circunstancias son malas, porque vemos nuestra carnalidad y es espantosa, porque vemos la obra del enemigo y es abrumadora. Pero Señor, hay todavía oportunidad de salvación, hay todavía oportunidad de caminar en santidad, hay oportunidad todavía de servir diligentemente, hay oportunidad de rendirte culto, de rendirte devoción de manera persistente. Y también hay oportunidad de que podemos ver la manifestación tuya en nuestras vidas. Existe, sí hay, sí se da, pero somos tan carnales a veces en nuestras percepciones, Señor. Permítenos preparar nuestro corazón de tal manera que veamos nuestras circunstancias a la luz de la eternidad, a la luz de tus ojos, a la luz de aquellas huestes angelicales que tienes a tu servicio, aún para hacernos compañía. No para dialogar con ellos, porque dialogamos contigo, pero Señor, que sabemos que ahí está la evidencia de tu cuidado, la evidencia de tu protección, la evidencia de tu provisión, la evidencia de tu salvación. Guíanos y ayúdanos, Padre. Así, con sus cabezas inclinadas, sus ojos cerrados, hay alguna persona que diga: Pastor, ore por mí. Sí me falta cierta preparación en alguna de estas áreas que mencionó. Y no quiero que simplemente sea una Navidad más llevada o llevado por la época, pero quiero estar sondeando mi corazón, quiero acercarme a Dios, quiero buscar más de Dios en mi vida. ¿Hay alguna persona con su mano en alto? Dios te bendiga, 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 hermano. ¿Alguna persona más? Señor, muchas gracias por hablarnos con tu palabra esta mañana. Dirígenos, bendito Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Mis hermanos, pues Dios les guarde. Lo que quería mencionar, nada más para finalizar, entonces recordar, el próximo domingo tenemos nuestra reunión a las 5 de la tarde. Sí, vamos a ver la segunda parte de qué fue el mensaje del ángel y cómo podemos gozarnos también en ese mensaje nosotros para este tiempo de Navidad y seguir preparando nuestro corazón. Mis hermanos, lo que es mi deseo, mi sugerencia, es que pues para ese día traigamos tamales, hermanos, para nuestra familia y un poquito más para compartir. Sí, y aquí hacemos un ponchecito aquí en la iglesia. Para al final quedarnos y disfrutar unos tamalitos y ponchecito. ¿Les parece? Sí, traigan un poquito, traigan para su familia y un poquito más. Sí, para estar aquí. ¿Man? Para el domingo a las 5 de la tarde, ¿sí? Ok, 5 de la mañana no, 5 de la tarde, ok. Dios les bendiga, hermanos. Salúdense unos a otros. Salúdense unos a otros.